Inge- A los que faltan encender las cámaras, por favor. Lo que pasa es que yo estoy conectado con Megas, Inge, tuve que poner Megas en el teléfono para poder entrar a la clase, no, si Perfecto. prendo la cámara se van a acabar muy rápido. Perfecto, no hay problema. Muy bien. Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero placer, un verdadero privilegio trabajar con ustedes, aún más sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica, a la formación profesional, como futuros ingenieros e ingenieras forestales que prácticamente ya están en los umbrales de poder optar por el título de ingenieros e ingenieras forestales. Para mí siempre es un verdadero gusto, pero sobre todo apuntando a la formación personal, la formación integral de todos y cada uno de las señoritas y señores estudiantes. Soy un convencido de que si los seres humanos y las personas tenemos la posibilidad de formarnos como personas, como seres humanos integrales, podemos llegar a ser extraordinarios profesionales. Así que mi especial saludo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes y quiero de manera especial remarcar en agradecerles a ustedes por la gentileza que han tenido de aceptar trabajar en esta mañana en la clase. Había conversado con la señorita presidenta, con Katy Castillo, sobre la imposibilidad que tengo en la tarde de poder impartir la asignatura, tomando en cuenta que desde la universidad se ha organizado un seminario en la tarde de 3 a 6 y es de carácter obligatorio porque es convocado por el órgano colegiado superior a través del señor rector de la universidad. Entonces, en ese sentido, pues, apelando a la sensibilidad de Katy, de todos y cada uno de ustedes, les había pedido realmente a ver la posibilidad, si podíamos trabajar en esta mañana, pues sí, muy gustosos ustedes han aceptado. Así que eso me demuestra el grado de responsabilidad, el grado realmente de interés que tienen por formarse académicamente y por contribuir realmente a la formación académica de usted. Así que mi especial agradecimiento. Vamos a tratar entonces de desarrollar la clase el día de hoy. Bien, me voy a permitir entonces registrar la lista, para lo cual les pido por favor que pongan atención a la misma. Señoritas y señores, Abad Mónica, Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está mi estimada Mónica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Arias Cristina. Ingeniero, buenos días, presente. ¿Cómo está mi estimada Cristina? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Atienzi Doris. Inge, buenos días, ¿Cómo está mi presente. estimada Doris? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Burneo Luis. Inge, buenos días, presente. ¿Cómo está mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está mi estimado Isaac? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David. Ingeniero, presente. ¿Cómo está mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está mi estimada Marisol? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Campo Verde Dalton. Bueno. Castillo Cati. Buenos días, ingeniero presente. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Celi Lady. Buenos días, ingeniero presente. Lady, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue una de las primeras que llegó al aula. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. Leslie, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Evelyn. ¿Cómo está mi estimada Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González Blanca. Buenos días, Inge presente. ¿Cómo está mi estimada Blanca? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está mi estimado Alonso? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está mi presente. estimado Marco? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Greimi. A ver, por aquí estaba Greimi. Sí, Greimi. Bueno. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está mi estimada Yuri? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, José? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Clever. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi estimado Clever? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Noé.
Que él es uno de los compañeros que no se puede unir el día de hoy en la mañana. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Ya. Orellana Jessica. Orellana. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimado Jefferson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Riategui César. Riategui César. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimado César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison. Buenos días, Inge, ¿Cómo presente. está mi estimada Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Ingeniero, buenos días, presente. Marlon, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Bueno. Vaca Jason. Buenos días, Inge, presente. Jason, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Y que ella también no es una de las compañeras que no se puede unir. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Ya. Verde Soto Tania. Ya. Vivanco y Elena. Vivanco. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo está, mi estimada Elena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Y que el compañero tampoco se podía unir en la mañana. Ya, perfecto, no hay problema. Ya. Zapata Alex. Zapata Alex. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Alex? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Shingre William. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado William? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Repito, tal vez de repente llegaron Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Bueno. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Presente, Hola, ingeniero. hola, Greimi, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Bueno, por favor, Katy, los compañeros que faltan, que me justifiquen para que de esa manera no se perjudiquen en la falta, ¿no? Bien, una vez más, entonces, les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a abordar una temática que va a ser muy importante para poder estructurar las hipótesis de investigación, de manera particular para los estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación de carácter experimental. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la tipología de las investigaciones, existían investigaciones que son experimentales y no experimentales. En el caso de las investigaciones experimentales, requieren de que a cada objetivo entonces se les asigne una hipótesis de investigación. El día de hoy entonces vamos a hacer un análisis de las hipótesis de investigación. Eso va a servir de base para poder estructurar su proyecto de investigación que tenemos que presentarlo, si Dios lo permite, ya en el mes de enero. No se olviden de ir trabajando ya en todos los ítems que habíamos definido, como es el caso de la justificación, la problemática, ahora sí también, la metodología y las diferentes variables y las técnicas para poder recolectar la información. Yo diría que esa es la parte más labrada del proyecto de investigación de tesis. Si yo tengo formulado mi proyecto de investigación de tesis bastante afinado, con una buena prácticamente aproximación a lo que puede constituir mi proyecto final, definitivamente yo digo que tengo casi un 50 o 60% ya del proyecto de tesis final, ¿no? Incluso si hago bien la metodología, hago bien la justificación, hago bien la problemática, hago bien el marco teórico, yo diría que tengo también asegurado ya un gran porcentaje para el documento final de la tesis. Así que tratemos entonces de trabajar de la mejor manera. No se olviden, por favor, el tiempo, verán, es inexorable. Fíjense que esta semana ya es la última semana de labores académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Loja. Ahí nos acogemos a un periodo que son 2 semanas de vacación prácticamente que se pasan volando, ¿no? Fíjense, y se terminó prácticamente el año 2020 y no se olviden entonces de ir trabajando en lo que constituye entonces la estructuración de los ítems que habíamos dejado dentro del proyecto de investigación de tesis, Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, así no para no hacerles perder mucho tiempo.
Y voy a iniciar con una frase introductoria que de manera particular a mí me gusta mucho compartirla con mis estudiantes porque está relacionada con la temática que vamos a analizar entonces en la mañana de hoy. ¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Sí, Inge. Muy bien. Vamos entonces a revisar una frase introductoria que está relacionada entonces con la temática que vamos a analizar en este día. Hay una frase de Thomas Henry Huxley que dice que el científico no debe olvidar que la hipótesis debe considerarse como un medio, jamás como un fin. Fíjense. Entonces, la hipótesis en los trabajos de investigación de carácter experimental debe considerarse solo como un medio, nunca como un fin. Es decir, eso significa que la hipótesis es la que permite orientar la investigación, es la que permite orientar a los objetivos del trabajo de investigación, pero no se constituye en el logro final, no se constituye en el último descubrimiento. Por eso generalmente incluso algunas hipótesis pueden cambiar en el trayecto de la investigación. Entonces, en el día de hoy voy a explicar con lujo de detalles lo relacionado con las hipótesis, de tal manera que todos los estudiantes tengan elementos para poder estructurar las mismas dentro de su proyecto de investigación de tesis. El día sábado de 3 a 4 tuve la posibilidad de participar en la Feria Internacional del Libro y hacía la presentación del libro Cinchona, que escribimos con los resultados de nuestro proyecto de investigación. Esta Feria Internacional del Libro, pues nos cupo el honor de que nos escogieron al libro de nosotros para poder participar en esta Feria Internacional. Y generalmente yo tenía que revisar toda la información que permitió estructurar el libro. Fíjense, el libro sí era el fin, el libro sí era el producto acreditable. La hipótesis permitió organizar la investigación. La hipótesis permitió organizar los resultados para, en función de los resultados, se convierten en los insumos para que el investigador comience entonces a estructurar, en este caso, una publicación científica. Entonces, nunca olvidemos aquello, entonces, de que la hipótesis es únicamente el medio, es el vehículo, es el camino que nos permite entonces conducir una investigación. Entonces, sobre eso vamos entonces a conversar en la mañana de hoy. Voy a dar algunos elementos de juicio sobre lo que tiene que ver con las hipótesis de investigación. ¿Me confirman? No sé si están observando la pantalla, por favor. Sí, Muy bien, vamos a hablar entonces en la mañana de hoy sobre las hipótesis de investigación. Y quiero manifestarles, Katy, por favor, para que les avise a los compañeros que por diferentes circunstancias no pudieron estar el día de hoy. Yo todas las clases, al final de las mismas, procedo a descargarlas, procedo a grabarlas y luego las subo a la página de la asignatura para que las puedan revisar con más tiempo, con más detenimiento o si quieren profundizar más en la temática. Bien, a mí siempre como docente me gusta iniciar poniendo la línea base, es decir, definiendo, dando los conceptos fundamentales sobre la temática que en este caso vamos a analizar, que está directamente relacionado con la hipótesis. De tal manera que los estudiantes no se aprendan las definiciones, sino que los estudiantes darles elementos para que puedan construir los conceptos, para que puedan construir las definiciones. Porque los conceptos, cuando se aprenden de memoria, generalmente se van diluyendo en el camino, se van perdiendo en el camino. Y esa es la razón por la cual yo siempre les digo que los estudiantes, para mi modesta manera de pensar, son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí no me interesa preparar a mis estudiantes para los exámenes. A mí me interesa que mis estudiantes se preparen para la vida profesional. Es decir, para poder entender, para poder comprender la realidad profesional. Y en ese sentido, entonces, voy a dar algunos elementos sobre lo que tiene que ver con las hipótesis de investigación. Primero vamos a partir del origen. ¿De dónde se origina la palabra hipótesis, no? La palabra hipótesis, miren, tiene su origen en una palabra que incluso se utiliza mucho en el argot popular. Se utiliza mucho en el vulgo, en el día a día. No sé, ustedes han escuchado los niños, posiblemente Blanca tiene un niñito pues que está en etapa de crecimiento. Y no sé si ustedes han escuchado que dice, de repente les da hipo.
Dicen, cuando les da hipo es algo porque el niño o la persona está creciendo, dice. Pero ¿de dónde viene el hipo? El hipo viene de adentro. El hipo viene de la parte interior. Entonces, generalmente, fíjense, la palabra hipo se deriva del griego, que quiere decir debajo, dentro, inferior. Y tesis, que quiere decir un posicionamiento, una situación determinada. Desde esa perspectiva, en base a estas dos mnemotécnicas, en base a estas dos palabras claves, de lo que es hipo y de lo que es tesis, podemos definir de que las hipótesis de investigación son suposiciones. Son suposiciones. ¿Y para qué nos sirven esas suposiciones? Esas suposiciones nos sirven para poder sacar una consecuencia o poder establecer una conclusión. Por eso decíamos entonces de que la hipótesis no es el fin. La hipótesis es el medio que le permite entonces al investigador suponer para en función de eso determinar conclusiones. Veamos algunas otras definiciones, algunos otros elementos para poder construir las hipótesis. Decimos también que las hipótesis son proposiciones, son afirmaciones, son posibles soluciones al problema de investigación planteado. Recuerden ustedes que para poder estructurar su proyecto de investigación de tesis, tuvieron que partir de un problema de investigación. ¿Y qué decíamos que es un problema de investigación? Decíamos de que es algo de la realidad profesional y que es ese problema de investigación el que el investigador lo quiere atacar, lo quiere manipular. La hipótesis lo que hace es tratar de determinar posibles soluciones que el investigador se traza para poder solucionar el problema planteado. Decimos entonces que la hipótesis es una suposición, es una proposición. Pero para que pueda existir una hipótesis, habíamos señalado de que solo surgen en las investigaciones que son de carácter experimental. Por eso entonces, hoy sí vamos a definir en la nueva presentación que vamos a hacer, si Dios lo permite, en el mes de enero, ya vamos a quedarnos o con la palabra hipótesis o con la palabra preguntas de investigación. Es decir, los que están trabajando en investigaciones que no son experimentales, ya colocan directamente la palabra preguntas de investigación. Y los que están trabajando, en cambio, con investigaciones de carácter experimental, colocamos ya la palabra hipótesis. ¿Y por qué realmente las hipótesis surgen en las investigaciones experimentales? Porque las investigaciones experimentales, como se basan en un diseño experimental, por lo tanto tenemos por lo menos dos o más variables. Esas variables son las que hay que someterlas a prueba a través del experimento y luego de poder hacer el análisis, la transformación de los resultados, entonces la aceptamos como válida o la rechazamos. Veamos algunos otros elementos. Decimos también que la hipótesis es una propuesta probable, que es de carácter tentativo, es decir, que está sometida a una verificación de carácter empírica. ¿Qué habíamos señalado a lo largo del abordaje de los contenidos de la asignatura? Decíamos que la investigación científica, a pesar de que sigue el método científico, sin embargo, tiene un alto componente de una verificación empírica, porque nadie parte de cero. Recuerden ustedes el video en donde se tenía que regar las higueras. Se partía del hecho de que la planta, para que no muera, necesitaba regarse. Es decir, necesitamos del conocimiento empírico. Por eso decimos entonces que la hipótesis también es una respuesta tentativa que el investigador traza en torno a su problema de investigación y que definitivamente tiene altas probabilidades de que pueda ser verdadera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el investigador, cuando tiene una investigación de carácter experimental, entonces tiene que trazarse necesariamente hipótesis de investigación para comenzar a responder de manera anticipada, de manera realmente preventiva a su problema de investigación. Veamos otras definiciones. La hipótesis, en cambio, decimos también, otros autores dicen que la hipótesis es el puente que permite conectar, que permite entrelazar entre la teoría y la investigación. Es decir, es el hilo conductor
que enlaza entonces el marco teórico con mi investigación. Por eso entonces, fíjense, en la frase introductoria que poníamos, decíamos que la hipótesis nunca es el fin, es siempre el medio. ¿Y por qué es el medio? Porque una hipótesis bien formulada se constituye en una directriz, se constituye en el que da direccionalidad para poder generar nuevos conocimientos. Miren, en este momento, por ejemplo, estamos en un momento histórico en la historia de la humanidad. Posiblemente nunca ninguna enfermedad, al menos contemporánea para nosotros, nos ha tenido tanto tiempo confinados. Y entonces, ¿qué están haciendo los investigadores? Los investigadores están trazando diferentes hipótesis para poder conducir a la formulación de una vacuna, es decir, a la formulación de un conocimiento nuevo. Entonces, la hipótesis es por donde transita el investigador, es el camino, es el hilo conductor, es la directriz que lo orienta al investigador para poder generar un conocimiento nuevo. Desde esa perspectiva, veamos algunos criterios que generalmente permiten la formulación de las hipótesis de investigación. En base un poco a la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, ¿no?, sobre las investigaciones que hacen los estudiantes, los egresados, me voy a permitir exponer ante ustedes algunos criterios que es de fundamental importancia considerarlos en el momento de formular las hipótesis de investigación. Pero quería, antes de iniciar con el análisis de estos criterios, quería realmente manifestar una definición que alguna vez un estudiante me dio después de haber analizado estos 8 definiciones de hipótesis. Él me dijo, ingeniero, para mí la hipótesis es un supuesto a priori, fíjense, un supuesto a priori de mi problema de investigación. Fíjense qué bonita definición. Supuesto a priori. ¿Qué quería decir a priori? A priori, antes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, él me decía, ingeniero, para mí la hipótesis es un supuesto a priori que se formula en torno al problema de investigación. Cada uno de ustedes podría quedarse con una definición. Y al final de la clase podríamos realmente hacer un recuento para ver cómo podrían definir su hipótesis de investigación, cómo podrían definir una hipótesis de investigación. Desde la perspectiva de los criterios, es de fundamental importancia que realmente la hipótesis tiene que ser comprobable y lógicamente hay que demostrarla desde el campo de lo empírico. Lo que decíamos con la higuera o lo que decíamos con el agua-sal. Es decir, de antemano el investigador no parte de cero. Todo investigador ya tiene un conocimiento previo. Conocimiento que puede venir, qué sé yo, de su acervo científico, de su conocimiento científico. O puede ser también de su conocimiento teórico, de su conocimiento práctico, ¿no?, de su experticia. Y si no tiene un conocimiento teórico o no tiene un conocimiento práctico, incluso puede recurrir a otro tipo de fuentes de información. Por ejemplo, su asesor, su director de tesis, no sé, alguien que esté relacionado con la temática que va a investigar. Por lo tanto, cuando uno formula las hipótesis de investigación, debe haber una armonía. ¿Se acuerdan que decíamos que había un enlace, había un hilo conector entre el marco teórico e incluso otras hipótesis en el campo de investigación? Fíjense que es de fundamental importancia que el investigador revise otro tipo de hipótesis. No es malo, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno utiliza, por eso en algunas investigaciones se llama marco teórico referencial. Así le dicen, ¿verdad? Marco teórico referencial. Porque realmente es de fundamental importancia que el investigador tenga una referencia. Eso no significa que va a copiar taxativamente la hipótesis que encontró, no sé, en otra investigación, sino que le va a servir de pauta, le va a servir de guía, le va a servir de directriz para formular su hipótesis de investigación y de esa manera responder al problema de investigación que él ha planteado. Fíjense, entonces cobra singular importancia que el problema de investigación esté bien planteado. Y por eso decíamos que el problema de investigación es algo de la realidad profesional, es algo de la realidad del contexto. Y también habíamos señalado que si con mi investigación
no apunto en nada a la solución de ese problema de investigación, posiblemente el problema no está bien formulado. Y de ahí la diferencia de establecer claramente los límites entre lo que es el problema de investigación y la problemática. Entonces, tercer criterio. Veamos un cuarto criterio. La hipótesis debe ser precisa, debe ser específica, debe ser concreta. No hay para qué darle tantas vueltas al asunto. Es decir, incluso en algunos casos dice, existe diferencia, o sí existe diferencia, o no existe diferencia entre los tratamientos ensayados. Es decir, tiene que ser una hipótesis definida de manera coherente, de manera precisa, de manera específica. Debe ser descriptiva, porque permite explicar un fenómeno. No se olviden la frase introductoria. La hipótesis debe considerarse como un medio, jamás como un fin. Por lo tanto, entonces, es de carácter explicativo. La hipótesis debe ser susceptible de ser medida. Claro, para poder formular las hipótesis, necesitamos por lo menos que existan dos variables, ¿no? Y por eso decíamos que las hipótesis de investigación se formulan solo en las investigaciones de carácter experimental. Y mientras más número de consecuencias genere la hipótesis, mucho mejor están planteadas. Es decir, tienen un comportamiento análogo, similar a lo que son las preguntas de investigación. Recuerden ustedes que decíamos de que una pregunta de investigación, para estar bien formulada, necesitamos que nos genere una arista de consecuencias. Necesitamos que nos genere un abanico realmente de consecuencias, un abanico de respuestas. Y decíamos también, por ejemplo, que una pregunta de investigación no está bien formulada cuando se puede contestar con un sí o con un no. ¿Qué sé yo? La explotación maderera en el cantón X es elevada. Yo puedo decir sí es elevada, no es elevada. La hipótesis tiene el mismo comportamiento de la pregunta de investigación. Debe tratar de generar un mayor número de consecuencias. Ahí estamos diciendo que hemos considerado un criterio adecuado para la formulación de las hipótesis de investigación. Entonces, por favor, los compañeros, las compañeras que tienen que formular hipótesis de investigación, consideremos estos 7 criterios para poder redactar de manera correcta mis hipótesis de investigación. Pero no solo ellos, todos. Porque en la vida profesional, puede ser que ahora posiblemente no le toque trabajar con hipótesis de investigación. Pero ¿qué tal si ya en la vida profesional, en la vida como ingeniero e ingeniera forestal, le va a corresponder redactar hipótesis? Y es de fundamental importancia hacerlo. Incluso en la tarea que va a quedar al final, van a tener que redactar todos un problema de investigación y a ese problema de investigación le vamos a poner diferentes tipos de hipótesis. Así que estén atentos, por favor, a la clase. ¿Qué características debe tener la hipótesis de investigación? Fíjense que en este momento histórico, yo les decía que estamos viviendo, ¿no? Los investigadores están generando una cantidad de información. Se está generando una cantidad de información científica. Y lógicamente, ¿de la mano de qué? De la mano de las hipótesis. Yo considero que los investigadores que están íntimamente relacionados con investigar las vacunas para la posible cura del COVID-19, realmente están generándose muchas hipótesis. De mañana escuchaba en las noticias, decía un médico, decía que a los que posiblemente ya les dio el COVID, no necesitan vacunarse, ¿no? Para, qué sé yo, futuras ocasiones, ¿no? Porque de alguna manera el cuerpo que generó anticuerpos, es decir, generó una inmunidad. Pero luego llamó un señor y dijo, no, señor, tienen que vacunarse todos, porque yo soy testigo de que en mi familia una persona tuvo el COVID, ¿no? Y ella se volvió a contaminar y fue mortal, fue letal. Entonces, la hipótesis necesariamente tiene que estar ahí. Es la que permite orientar el progreso de la ciencia y le sirve al investigador para no perderse en el camino escabroso, en el camino sinuoso que realmente le genera la investigación. Por lo tanto, entonces, si se generan hipótesis de investigación, en las investigaciones que son de carácter experimental, existen relación de variables. Y cuando hablamos de variables, para que exista una relación, debe existir por lo menos 2 variables. No hay una relación de una persona, no hay una relación de una variable. Tiene que haber mínimo
dos variables, incluso multivariadas, para que realmente exista la hipótesis y que sea susceptible de poder medirse. ¿Qué otra característica deben tener las hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación generalmente denota lo que yo quiero probar, lo que yo trato de probar, lo que yo quiero verificar, contrastar contra la evidencia empírica. Recuerden ustedes las higueras. Las higueras decía en el video que hicimos y luego en el video foro que pudimos establecer luego de observar este video, decía claramente el investigador ya conoce que las higueras, para que puedan crecer y desarrollarse, es necesario realmente regarlas. Ahora necesitamos saber cómo hay que regarlas, cuánto hay que regarlas. Entonces, partimos de la evidencia empírica. Son de carácter probabilístico, es decir, porque en la ciencia está demostrado científicamente de que no hay verdaderas definiciones, es decir, no hay verdaderas definitivas. No puedo decir esto es, qué sé yo, así y no va a cambiar. Todo, absolutamente todo es susceptible de cambio. Todo es susceptible de modificación. En la ciencia no existen verdades absolutas. No existen verdades definitivas. Y para eso entonces están las hipótesis para poder orientar ese trabajo del investigador. Otra cuestión importante, habíamos señalado que en cambio las hipótesis generalmente no siempre son imprescindibles, por ejemplo, en trabajos de investigación no experimental. Es decir, en aquellos en donde no tenemos un diseño estadístico, en donde nuestra investigación no está sujeta, qué sé yo, a un bloque Salazar, a un estratificado simple, a un estratificado sistemático. En ese caso, utilizamos preguntas de investigación. Pero decíamos que por lo menos deberíamos tener preguntas de investigación para dar respuesta al problema de investigación planteado. Es decir, si mi investigación no tiene hipótesis, tiene que redactarse preguntas de investigación. En las investigaciones descriptivas y técnicas, incluso se puede prescindir de las hipótesis. En este tipo de investigación donde se genera una máquina, por ejemplo, ¿no? Se genera un motor, se puede prescindir entonces incluso de las hipótesis de investigación. Pero las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis descriptivas. Y en las investigaciones explicativas, muy difícil de poder prescindir de las hipótesis. Es decir, son imprescindibles de que en este tipo de investigaciones explicativas exista la formulación de las hipótesis de investigación. Estas características, estas 9 características que hemos analizado, es de fundamental importancia considerarlas. Veamos ahora sí qué tipos de investigaciones, qué tipos de hipótesis existen. Esto depende mucho del tipo de investigación, si es experimental, si no es experimental. Pero nos vamos a referir concretamente en este momento solo a las investigaciones de carácter experimental. A ver, nosotros siempre hemos pensado que hay solo la hipótesis positiva y la hipótesis negativa. No es así. Existe una cantidad de hipótesis en la literatura. Yo solo me he permitido realmente retomar las más importantes, las que están íntimamente relacionadas con el mundo de la profesión de carácter forestal, porque puede ser que en algún momento algunos de ustedes la utilicen. El primer tipo de hipótesis que generalmente existen, que son las que más se emplean y son las que a veces más nosotros hemos aprendido, son las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Se simbolizan con la letra HI minúscula o también con la letra H1, H2, H3, es decir, en función del número de hipótesis. Esta hipótesis, generalmente la hipótesis que decimos la hipótesis positiva o la hipótesis afirmativa. Sin embargo, dentro de las hipótesis de investigación o de trabajo, pueden haber también otro tipo de hipótesis. Pueden haber, por ejemplo, hipótesis correlacionales o asociativas. Pueden haber hipótesis de relación causal. Incluso dentro de las hipótesis de relación causal, a su vez se pueden subdividir en hipótesis bivariadas cuando emplean 2 variables e hipótesis multivariadas cuando emplean más de 2 variables. Entonces tenemos las hipótesis de investigación o de trabajo, pueden ser hipótesis correlacionales, pueden ser hipótesis de relación causal, y dentro de la relación causal pueden ser bivariadas o multivariadas en función del número de variables que intervengan en la descripción del problema de investigación. Tenemos las hipótesis nulas que se simbolizan con la letra H sub 0.
la hipótesis alternativa, H a minúscula, y tenemos también las hipótesis estadísticas. Vamos a ir describiendo cada una de ellas y vamos a ir dando ejemplos para poder entender de mejor manera. Veamos las hipótesis de investigación o de trabajo. Son aquellas en donde realmente existe la relación entre dos o más variables. Y como ya habíamos señalado, son las que permiten dar una explicación tentativa del problema, del fenómeno que yo voy a investigar. Por eso digo que un estudiante me decía que para mí son proposiciones a priori, son suposiciones a priori en torno al problema de investigación. Las hipótesis de investigación, hipótesis positivas, se simbolizan entonces con HI, H1, H2, H3, de acuerdo al número de hipótesis que yo tenga formuladas en mi problema de investigación. Dentro de las hipótesis de investigación estaban las hipótesis de correlación o asociativas. ¿Qué son las hipótesis de relación, en este caso, correlacional o asociativas? Son aquellas que se establece una especie de correspondencia o correlación entre dos o más variables. Entonces, las hipótesis de relación, en este caso correlacional o asociativas, establecen una correspondencia, establecen una correlación entre dos o más variables. Entonces, aquí tenemos una variable X y tenemos mínimo una variable Y. Un cambio en la variable, en este caso independiente, la variable independiente sabemos todos que es la variable que va en el eje de las X o en el eje de las abscisas. Una variación en la variable independiente necesariamente va a repercutir o va a transmitirse en la variable dependiente Y que va en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de las Y. Por ejemplo, si aumenta X, posiblemente aumente Y. Si aumenta X, puede ser también que disminuya Y. Si disminuye X, puede ser que aumente en cambio Y. Y si disminuye X, puede ser también que disminuya Y. Es decir, existe una relación de carácter causal que puede ser de forma directa o puede ser de forma inversa o indirecta. Veamos un ejemplo de una hipótesis de correlación o asociación. Miren, aquí puse algo para que ustedes lo puedan memorizar, para que ustedes lo puedan incluso contrastar con el día a día y lo puse con ustedes. Ejemplo de una hipótesis correlacional o asociativa. Dice, los estudiantes de quinto año de la carrera de Ingeniería Forestal que estudian 2 o más horas diarias, aquí viene la correlación o aquí viene la asociación, tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Entonces, este es un ejemplo de una hipótesis de correlación o asociativa. Esa parte mayor está relacionando, está correlacionando, en este caso, a los estudiantes que estoy poniendo el ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, puse con los egresados. Si me pudieran escuchar los egresados de Esmeraldas, posiblemente se van a enfadar. Dice, los o las egresados o egresadas de la carrera de Ingeniería Forestal de Esmeraldas obtienen índices académicos más bajos que los egresados de la carrera de Ingeniería Forestal de Loja, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían? A ver, les hago la pregunta, para ver si están atentos. ¿Cómo podría yo demostrar esta segunda hipótesis si es verdadera o es falsa? Es decir, si verdaderamente los egresados de la carrera de Esmeraldas versus los egresados de la carrera de Ingeniería Forestal, los de la carrera de Ingeniería Forestal tienen más altos rendimientos académicos que los de Esmeraldas. O viceversa, los de Esmeraldas tienen más bajos rendimientos académicos que los de Loja. ¿Qué haría yo como investigador para poder demostrar esa hipótesis? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué haría yo? A ver, atentis. A ver, atención. Atención, ¿qué haría? ¿Qué haría? Inge, ¿se podría hacer una relación, o sea, de los, ¿qué será? Índices académicos de la carrera de ingeniería, tanto de Esmeraldas como la otra, para poder determinar cómo se asocian, o sea, en parámetros tanto menores y mayores? Muy bien. Es decir, recurriría a las notas, ¿no es cierto? A las notas. Muy bien, Blanca, fabuloso su criterio. Ese es, ¿no es cierto? Es decir, tendría yo que recurrir, por ejemplo, a ver las calificaciones. Por poner un ejemplo, voy a ver las calificaciones de biología de los egresados de Loja, los egresados de Esmeralda, las calificaciones de ordenación forestal, las calificaciones de gasometría, y en función de aquello, luego de analizar estadísticamente la información, llegaría a ver si la hipótesis fue
verdadera o fue falsa. Segundo tipo de hipótesis, las hipótesis en cambio de relación causal, son las que permiten explicar o predecir hechos o fenómenos determinados dentro de un margen de error. Este tipo de hipótesis de relación causal son las hipótesis que tienen relaciones de causa y efecto, es decir, tienen una direccionalidad. En el caso de las investigaciones nuestras, generalmente primero la causa sucede antes que el efecto. Es decir, la causa viene a ser lo que motiva el cambio en la variable dependiente. La causa generalmente siempre se le atribuye a la variable independiente X y el efecto se va a ver reflejado entonces en la variable dependiente Y. Y decía con propiedad al principio de que se aplica en las investigaciones de nuestro campo profesional, porque recuerden que en el campo pesquisable, en el campo, en cambio, de la investigación posiblemente de carácter, no sé, penal, es al contrario, son hipótesis de relación efecto-causa. Primero tenemos el efecto y después se investiga la causa. Hay un accidente y hay, no sé, tantos heridos, tantas personas fallecidas, tenemos ya el efecto y ahora comenzamos a indagar la causa. En el caso nuestro, tenemos una condición de relación causal, causa-efecto. Es decir, en este tipo de investigaciones de relación causal, generalmente las hipótesis pueden ser descriptivas o explicativas, o generalmente también pueden ser de carácter correlacional. Es decir, siempre estamos correlacionando mínimo dos variables. Es decir, necesitamos dos variables para poder correlacionar, para poder establecer la relación de causa-efecto entre las variables que yo estoy, en este caso, investigando. Las hipótesis de relación causal, decíamos que de acuerdo al número de variables que utilizan dentro de la descripción de su problema de investigación, decíamos que podrían ser bivariadas o podrían ser multivariadas. Las hipótesis de relación bivariadas generalmente son aquellas hipótesis de relación causal en donde se están involucrando dos variables, es decir, donde se están comparando dos variables. Y en cambio las hipótesis de relación multivariada son aquellas en donde están interviniendo más de dos variables. Es decir, existe un mayor número de variables para poder explicar el fenómeno o el problema de investigación planteado en mi investigación. Veamos algunos ejemplos. Veamos así mismo, así como vimos en antes ejemplos, ahora veamos ejemplos de las hipótesis de relación causal. Primero veamos de una bivariada, es decir, cuando existe la relación entre dos variables. Y a mí siempre me gusta poner ejemplos del campo forestal para que los estudiantes puedan fácilmente empoderarse, interiorizarse y poder redactar este tipo de hipótesis. Veamos entonces un ejemplo de una hipótesis de relación causal bivariada. Por ejemplo, dice, el grado de erosión de los suelos de la provincia de Loja es uno de los principales factores. Y aquí viene la palabra clave. La palabra clave dice influyen en la sedimentación de los ríos. Es decir, esta palabra clave es influyen. Esa vendría a ser la causa, ¿no es cierto?, de la sedimentación de los cauces de los ríos. Entonces dice, el grado de erosión de los suelos. En definitiva, la erosión es la causa de la sedimentación del cauce del río. Entonces, miren, es de fundamental importancia establecer la relación, la correlación que se establece, en este caso, entre las dos variables, la erosión y la sedimentación. Para eso, tendríamos que medir, qué sé yo, en el terreno, las cárcavas, la cantidad de lámina de suelo que se ha ido deteriorando y en función de aquello determinar si influye o no influye, en este caso, la erosión. Veamos, en cambio, un ejemplo de una hipótesis de relación causal multivariada. Decíamos que las hipótesis, en cambio, de relación causal multivariada son aquellas en las cuales, en cambio, intervienen más de dos variables. Y entonces, el problema de investigación tiene una mayor cantidad de aristas, tiene una cantidad de consecuencias. Entonces tenemos aquí, ¿cuál es el problema de investigación? Dice, ¿cuál es la redacción que hacemos? ¿Cuáles han sido las causas principales de la deforestación en la provincia de Loja en el periodo? Bueno, yo puse un periodo ahí al azar, 80-2015.
Y entonces, como es una hipótesis de relación causal multivariada, deben existir más de dos variables, para poder contestar a esa hipótesis. Dice, por ejemplo, causas podrían ser los incendios forestales, el aumento de la demanda de madera, es decir, la deforestación, o la conversión de las tierras a actividades agropecuarias. Es decir, lo que normalmente nosotros conocemos con el nombre, ¿no?, de el incremento de la frontera agrícola. Es decir, el aumento de la frontera agrícola. Entonces, para poder explicar las causas de la deforestación, estamos incluyendo tres variables: los incendios forestales, el aumento de la deforestación, es decir, el aumento de la madera, de la demanda de la madera, y la conversión de las tierras a actividades agropecuarias. ¿Qué haría el investigador? Determinaría el número de incendios forestales, el aumento en el aprovechamiento de la madera, el aumento en la tasa de deforestación, y determinar la cantidad, no sé, de hectáreas que han sido convertidas a terrenos agropecuarios, ya sea para dedicarse a pastos o para cultivos. Segundo tipo de hipótesis. Vamos a ver, en cambio, la hipótesis nula. Fíjense esta hipótesis nula, que pareciera que es tan simple. Sin embargo, es una hipótesis de investigación de fundamental importancia para el investigador. La hipótesis nula, algunos dicen que es la hipótesis de la negatividad, es la hipótesis de la diferencia, es la hipótesis que niega, que refuta la relación que existe entre las variables, y se la representa con H sub 0. La hipótesis nula también se llama negativa, se llama de la no diferencia. Fíjense, esta hipótesis es aquella que dice que no pasa absolutamente nada. En este tipo de hipótesis hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque prácticamente, miren, a pesar de ser negativa, sin embargo, es la hipótesis en donde dice que no hay diferencia, por ejemplo, entre los tratamientos probados, o no hay diferencia entre los resultados encontrados u obtenidos, ya sea en la población, en la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, pero es de fundamental importancia. Recuerden entonces, la hipótesis nula es la hipótesis de la no diferencia. Es la hipótesis en donde decimos que no pasa absolutamente nada entre los tratamientos. Pero ¿por qué realmente esta hipótesis tiene que redactársela? Porque en función de esta hipótesis, que es un supuesto que el investigador la traza, la redacta, con el ánimo de ser negada, para que automáticamente la otra hipótesis pueda ser demostrada, es de fundamental importancia. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, les decía, no todos los cisnes son de color blanco. Fíjense, no todos los cisnes son de color blanco. Es decir, solo que exista un cisne que no sea blanco, ya está comprobada, o ya automáticamente queda realmente demostrado el supuesto. De ahí la importancia que tiene, miren, la redacción de la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis de la no diferencia, es la hipótesis donde no existe diferencia, no difiere lo que yo estoy probando. La hipótesis nula, el investigador la traza, la redacta de manera deliberada para que pueda ser rechazada. Es decir, el investigador utiliza esta hipótesis como un comodín para que la hipótesis de investigación positiva realmente pueda demostrarse o no pueda demostrarse. Es decir, de manera deliberada significa que el investigador la traza para poderse asumir como tal. No existen, cisnes de color blanco. Si no existen cisnes de color blanco, significa que todos, absolutamente todos, tienen ese color, ¿no? Entonces, el investigador, de manera deliberada, de manera intencionada, realmente suele asumir la hipótesis negativa. Y de esa manera, en el momento que asume como verdadera la hipótesis negativa, en ese momento automáticamente queda comprobada la hipótesis de investigación positiva. Pero de ahí la importancia de redactar la hipótesis nula. Recuerden, la hipótesis nula es un poquito contradictoria, ¿verdad? A pesar de ser nula, es la hipótesis de la igualdad. Es la hipótesis en donde decimos que no pasa absolutamente nada, y por eso decimos que es la hipótesis de la no diferencia. Es la hipótesis de la no diferencia. Es decir, no hay diferencia entre los tratamientos ensayados en la muestra o en la población. Veamos un ejemplo de una hipótesis nula. Por ejemplo, la representamos con H sub 0. No existe relación directamente. Decíamos que la hipótesis hay que redactarlas concretamente, de manera concreta, de manera precisa, de manera pertinente. No existe relación
entre la pendiente y la pérdida del suelo en la cuenca hidrográfica del río Catamayo. Fíjense, no existe relación entre la pendiente y la pérdida del suelo en esa cuenca hidrográfica. Podría ser en cualquier otra cuenca, ¿no es cierto? Siempre me gusta poner ejemplos del campo forestal para que los estudiantes las puedan asociar más fácilmente. Si no existe diferencia, el investigador la traza, la redacta deliberadamente para ser asumida. Es decir, para ser realmente aceptada como verdadera, para que automáticamente la otra hipótesis que vaya a redactar, y que vamos a ver más adelante un ejemplo completo, ¿no? Pueda realmente ser, en este caso, no sé, comprobada, reprobada o refutada. Entonces, de ahí la importancia de redactar de manera correcta la hipótesis nula. ¿Qué son, en cambio, las hipótesis alternativas? Su nombre lo indica, alternativa. Son aquellas que brindan otras posibilidades adicionales de poderse presentar en el campo de la investigación. Es decir, son aquellas que me dan otra alternativa, ¿verdad? No confundir. Hay mucha gente que confunde la hipótesis positiva o nula con hipótesis alternativa. Verán que la hipótesis alternativa es aquella que me brinda una nueva alternativa, una nueva posibilidad, una posibilidad adicional a lo que ya yo he obtenido, que puede ser mayor o menor a lo que yo he esperado. Por ello, la hipótesis alternativa la simbolizamos con la letra H sub A. Es decir, le ponemos HA, es la hipótesis alternativa. Entonces, no confundir, por favor, con la hipótesis positiva o negativa. Hay muchas investigaciones que yo he visto, dicen, bien, ¿y las hipótesis alternativas son? No, una hipótesis alternativa, si queremos hablar técnicamente, con propiedad, se refiere entonces cuando nos ofrece una nueva posibilidad, una nueva alternativa, como dice el nombre, que puede ser mayor o menor al promedio que yo estoy esperando. La hipótesis entonces alternativa nos da una respuesta diferente, nos brinda otras posibilidades, ¿no? Es decir, en torno al problema de investigación me brinda otras posibilidades de que realmente aquello pueda suceder. Por ejemplo, dice, fumar no provoca cáncer, pero despierta el apetito. Miren, es decir, ya me dice algo, pero después me da un pero. Yo por eso siempre digo que en la vida los peros dicen que son terribles, ¿verdad? Alguien le dice, ¿qué tal estuve en tal cosa? Dice, estuviste muy bien, dice, estuviste perfecto, pero, chuta, cuando le dicen pero, le están dando una alternativa. Es decir, la hipótesis alternativa es aquella que de alguna manera le da como un compás de espera, le da como otra posibilidad, o le dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo me ves? ¿Cómo soy yo? Dice, eres buena persona, eres extraordinario, pero no me gustas, por decirlo. O sea, le está dando otra alternativa. Chuta, uno cuando ya le dicen eso lo pone en el cielo, ¿no? Pero el pero lo pone nuevamente en la tierra. Dice, ¿qué tal te caigo yo? Dice, me caes muy bien, dice. Eres una muy buena persona, pero no eres mi tipo. O sea, ese pero está brindando otra alternativa, otra alternativa. Veamos un ejemplo completo de una hipótesis tanto nula, de una hipótesis positiva y de una hipótesis alternativa para que nunca se me confundan. Miren, yo siempre cuando preparo mis clases, siempre me gusta buscar información para ilustrar a mis estudiantes, para que mis estudiantes no cometan posiblemente los errores que cometí yo en la vida estudiantil. Nosotros siempre confundíamos la hipótesis alternativa, incluso en muchas obras, verán, se habla en muchas tesis, se habla de las hipótesis alternativas, y no es así. Créanme lo que a mí lo que más me ilusiona, lo que más me apasiona en la vida, es de que mis estudiantes manejen con propiedad, ¿no? La información técnica, la información científica, chicos, es de fundamental importancia. A mí me apena mucho cuando veo que algunos nos redactan objetivos generales como objetivos específicos. Y lo peor de todo que todavía ni siquiera entienden, ¿verdad? Ni siquiera realmente asumen que han cometido un error. A mí me da una pena terrible, ¿verdad? Porque eso me demuestra que por un lado hay desconocimiento, hay ignorancia. ¿Verdad? Que ignorancia viene de ignorar. No quiere decir que a uno le digan ignorante por ser peyorativos. Significa porque uno ignora ese conocimiento. No me gusta que mis estudiantes, que mis egresados de forestal realmente cometan ese tipo, no sé, de aberraciones desde el punto de vista científico. Veamos un ejemplo de investigación. Veamos completito el ejemplo de investigación de hipótesis para que de esa manera ustedes puedan plantearlas de la mejor manera. Hipótesis nula dice, el porcentaje de sobrevivencia de Guayacán a repique no es mayor al 65%. No,
No es mayor. El investigador la escribe, la redacta, la traza a la hipótesis nula de manera deliberada, de manera intencionada para poder ser asumida como tal. Es decir, para poder ser aceptada como tal. En el momento que es aceptada, automáticamente, posiblemente, la hipótesis positiva, que la presentamos con HI o H1, dice, el porcentaje de sobrevivencia de Guayacán al repique sí es mayor al 65%. En el momento que yo hago, ¿no?, la transformación, el análisis y la interpretación de mis resultados, y yo tengo que de 100 plantitas de Guayacán que repiqué, sobreviven 70. En ese momento, estoy asumiendo que la hipótesis negativa es nula, ¿cierto? Y que queda automáticamente demostrada la hipótesis positiva, porque dice que tengo más del 65% de sobrevivencia. Y estoy poniendo con una especie forestal que todos la conocemos, que es el Androanthus quisanthus, ¿no?, que es el Guayacán. Pero ¿qué es la hipótesis alternativa? Y por eso digo, para que nunca se me confundan, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Dice, en cambio, la alternativa. Decía, la alternativa es la que da otra posibilidad. Como su nombre lo indica, la otra alternativa. Y dice, el porcentaje de sobrevivencia del Guayacán al repique será, pero, ¿no es cierto? El pero que decíamos que en esta hipótesis siempre aparece, pero será entonces entre 50 y 65%. Es decir, me da otra posibilidad de respuesta. Es decir, si yo hice repique de 100 plantas y el repique está entre 50 que sobrevivieron y 65, se estaría cumpliendo mi hipótesis alternativa. Y automáticamente las otras quedarían desechadas. Pero en nuestras investigaciones, siempre generalmente redactamos la hipótesis nula y la hipótesis positiva, ¿no? Pero eso no significa que existan otro tipo de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis estadística? Vamos a ver el último tipo de hipótesis. Recuerden que habíamos enunciado 4 tipos de hipótesis. Veamos entonces el cuarto tipo, que es la hipótesis estadística. ¿Qué es la hipótesis estadística? La hipótesis estadística es la transformación numérica a través de símbolos, a través de enunciaciones matemáticas de lo que yo digo de manera textual. Por eso generalmente las hipótesis estadísticas solo funcionan para las investigaciones de carácter experimental. Es decir, cuando yo tengo información que es de carácter cuantitativa, que la voy a levantar a través de un experimento. Es decir, a través de diseñar una investigación basada, sustentada en un diseño experimental. Cuando eso que yo digo en palabras lo transformo a una expresión matemática, utilizando símbolos estadísticos, estoy hablando de una hipótesis estadística. Entonces, la hipótesis estadística es aquella que se formula en términos estadísticos. Es aquella que se formula como una enunciación, como un postulado matemático. Fíjense, yo he revisado muchas tesis de casi toda la facultad en este lapso de que tengo como docente. Y últimamente estoy revisando algunas tesis de agronomía, que es donde más me ponen en los tribunales últimamente, incluso me ponen más que en forestal. Oiga, y en agronomía tiene una característica muy importante, ¿verdad?, muy particular. Ellos todas las hipótesis las transforman a hipótesis estadísticas, especialmente los trabajos experimentales, lógicamente, ¿no? Y hacen incluso una descripción estadística de la hipótesis. Hacen realmente una enunciación matemática con símbolos estadísticos de la hipótesis. Nosotros verán eso en forestal, yo no he visto casi ningún trabajo que hacen prácticamente una enunciación utilizando términos estadísticos de las hipótesis, en este caso estadísticas. Veamos un ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo con ustedes, para que ustedes lo puedan entender. Dice que la hipótesis estadística es transformar, es convertir una enunciación, un principio, algo escrito, convertirlo en términos estadísticos. ¿Cuál es el problema de investigación? El problema de investigación dice de esta manera. Dice, los estudiantes y las estudiantes de 5º año de la carrera de ingeniería forestal presentan diferentes niveles en su rendimiento académico. Explico de otra manera el problema de investigación. Dice, en definitiva, que en el rendimiento académico, dicho de otras palabras, existe un sesgo de género. Es decir, que hay una diferencia en los niveles de conocimiento, de rendimiento académico, entre los estudiantes hombres y las estudiantes mujeres. Eso me está planteando
el problema de investigación. ¿Cómo la enuncio estadísticamente? ¿Cómo realmente hago el axioma? ¿Cómo hago la enunciación matemática de esa hipótesis que yo la he formulado de carácter, en este caso, que sé yo, con términos, expresada como una definición? Y miren lo que dice abajo. No sé, alguien quiero que me ayude a ver. Ahí está la hipótesis nula y está la hipótesis positiva, ya en términos matemáticos. Está en términos estadísticos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me lee? ¿Qué dice la hipótesis 0 y qué dice la hipótesis positiva o la hipótesis 1? A ver, quiero que alguien me lea lo que dice la enunciación matemática que está expresada en términos estadísticos en la hipótesis 0 y en la hipótesis positiva. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice la hipótesis negativa? A ver, ¿alguien que me lea? Me voy a nombrar. A ver, Clever, Ordóñez, Clever. ¿Cómo me lee usted la hipótesis negativa? ¿Qué dice la hipótesis negativa, Ordóñez, Clever? ¿Ah? No le puedo leer ahí, no le entiendo. No le entiendo. Vamos a ver otro. Yuri, ¿cómo lee la hipótesis negativa? Dice que la hipótesis... Yuri Jaramillo. Yuri. Jaramillo Yuri. ¿Yo, ingeniero, le puedo ayudar? No, Jaramillo Yuri. Yuri. ¿Yo, ingeniero, le puedo ayudar? No, Jaramillo. Hola. Estoy. A ver, pero dígame, ¿cómo lee la hipótesis negativa? ¿Se ven que no están atentos? Ingeniero, ¿yo le puedo decir? No, voy a decir yo voy diciendo. Tampoco pudo, Yuri. Señorita Cristina Arias. Cristina. ¿Cómo me lee? Inge, en la hipótesis nula, ¿sí? Nos dice que el promedio poblacional de los hombres, a ver, sí, es igual al de las mujeres, y en la segunda hipótesis... No, la primera nomás, basta, Cristina. Muy bien, Cristina. Perfecto, muy bien. Dice entonces, la hipótesis nula, ¿qué dice? Dice que el promedio, ¿no es cierto?, de la población de los hombres, no hay diferencia con el promedio de la población de las mujeres en el rendimiento académico. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahorita con Evelyn. Evelyn, ¿qué dice en cambio la hipótesis positiva? ¿Qué es la hipótesis positiva o H sub 1? Evelyn. Ya, dice que el promedio poblacional de los hombres no es igual a las mujeres. Ajá, a ver, quiero más que me argumente, Alison, argumenteme. Muy bien, Evelyn, está muy bien. Quiero que me argumente un poquito más, Alison, ¿qué dice la hipótesis 1 o hipótesis de investigación positiva? ¿Qué dice? A ver, podría ser que el promedio poblacional, de los hombres es diferente. Ajá. Diferente al promedio poblacional de las mujeres. Muy bien, Alison. Muy bien, Alison. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Cristina. Felicitaciones. Felicitaciones a las mujeres. Muy bien. A ver, quiero, William. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahora sí, hágame usted la interpretación de los símbolos. A ver, William, la interpretación de los símbolos. ¿Qué viene a ser U en estadística? ¿Qué viene a ser U en estadística? William Chingre. Primer llamado. William Chingre, segundo llamado. A ver, ¿qué quiere decir los símbolos? La unidad, o sea, el promedio poblacional. No. ¿Sí me escucha? No. Nada. A ver, Alex, ¿qué quieren decir los símbolos en la hipótesis que estamos poniendo aquí? ¿Qué quiere decir la U? ¿Qué quiere decir ese símbolo de negro que está ahí? ¿Qué quiere el símbolo negro que está en el segundo? ¿Qué quiere decir? A ver. Ingeniero, nos muestra que, por ejemplo, el rendimiento académico es igual. No, ya no quiero que me diga, solo quiero que me diga qué dicen los símbolos. Recuerden que las hipótesis estadísticas se simbolizan con símbolos. ¿Qué quiere decir?
Claro, que es igual o en la otra que es diferente. Bueno, significa la letra U es lo que se utiliza en estadística, el promedio de la población. ¿Y cuál es el símbolo estadístico del promedio de la muestra? ¿Quién me dice? A ver, vamos a ver, lo voy a nombrar en cambio a César. ¿Cuál es el símbolo para poner el promedio de la muestra? César, ¿cuál es el símbolo? No recuerdo, Inge. Oh, imagínense, noveno ciclo y no sabemos cuál es el símbolo del promedio. A ver, Graeme, ¿cuál es el símbolo del promedio en cambio de la muestra? ¿Cuál es? ¿Cuál es el símbolo, Graeme, del promedio de una muestra? ¿Cuál es? Graeme. Sí, ingeniero, ¿no es la U? No, la U es de la población. La U es de la población. De una muestra, ¿cuál sería el promedio? Marisol, ¿cuál sería el símbolo promedio? Porque dice que la hipótesis estadística utiliza símbolos, matemáticos o estadísticos. A ver, Marisol, ¿cuál es el símbolo del promedio de una muestra? No es la X. La X y un palito en la parte arriba, la parte de arriba. superior. Entonces, conclusión. La hipótesis estadística es la transformación, ¿no es cierto?, del problema de investigación, en este caso, en una enunciación simbólica, utilizando signos o símbolos estadísticos, ¿no? ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice que hay una igualdad. Por eso decíamos, miren, no pasa nada. Es la hipótesis de la no diferencia. En cambio, la hipótesis de investigación o la hipótesis 1 es la hipótesis de la diferencia. Y decimos entonces que si hay diferencia entre el rendimiento académico, en definitiva, de los hombres y las mujeres, si hay rendimiento académico. ¿Cómo lo demostramos aquello? Yendo, como decía la señorita González, yendo a los archivos de la carrera y consultar, primero, cuántas estudiantes mujeres hay en quinto año, cuántos estudiantes hombres hay, consultar las calificaciones, sacar un promedio y en función de aquello demostraríamos la hipótesis. Muy bien. Resumen. La formulación de las hipótesis de acuerdo al nivel de estudio. Si es un estudio exploratorio, qué sé yo, alguien está haciendo un transecto, ¿no? O está haciendo, no sé, una parcélula, no requiere hipótesis. Si es una investigación de carácter descriptivo, necesita hipótesis descriptivas. Si es una investigación de carácter correlacional, está correlacionando hipótesis, necesariamente necesita una hipótesis correlacional. Y si es una una investigación explicativa, ¿no?, que esté explicando algún proceso, ¿no?, necesita hipótesis de carácter causal. Muy bien, ¿cuántas hipótesis se deben formular? Esta siempre es una pregunta que uno se hace como investigador. Todo depende del trabajo de investigación. Primero, partimos del hecho de que las hipótesis solo planteamos en las investigaciones de carácter experimental. Las investigaciones de carácter no experimental plantean preguntas de investigación. Y lógicamente el número está supeditado, está condicionado al tiempo que yo necesito para hacer mi investigación. Pero lo más importante, al dinero, al cushque, a los recursos para poder demostrar la investigación. A medida que yo incremento el número de hipótesis, necesito obtener, primero, más tiempo y más dinero, más recursos para poder demostrar la hipótesis. Por eso, generalmente, yo les aconsejo que tengamos dos hipótesis. Para cada objetivo, dos hipótesis. Una hipótesis negativa y una hipótesis positiva. Para el primer objetivo. Para el segundo objetivo, una hipótesis negativa y una hipótesis positiva. Y siempre redactamos primero la hipótesis negativa, H sub 0, y luego la hipótesis positiva, H sub 1 o H sub I. Entonces, está supeditado al tiempo y está supeditado a los recursos. Recuerden que ustedes ahora tienen un tiempo bien limitado. Entonces, no pongamos muchos objetivos, porque si pongo más objetivos, tendría que poner mayor cantidad de hipótesis. Ya tengo los datos de las calificaciones de los hombres, de las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres. Y ahora sí, entonces voy a someter a prueba, al escrutinio, ¿no? Para ver si realmente lo que yo dije, empíricamente, no sé, si el rendimiento académico de hombres o mujeres es diferente, ¿no? Entonces, el investigador comienza entonces a hacer las observaciones. Y mientras más observaciones y mientras incluso más investigaciones tenga relacionado, habrá más credibilidad sobre sus resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, no solo relaciono a los estudiantes de noveno ciclo de ahora, sino que los relaciono a los del ciclo anterior y relaciono, qué sé yo, de los 10 últimos años,
voy a tener mayor credibilidad. Es decir, yo ya estoy sometiendo a la prueba, al escrutinio, ¿no?, final a mi investigación. Y por ende, entonces, para poder someter a prueba, yo necesito levantar información, levantar datos. Mientras más información levante, habrá mayor credibilidad en los resultados. Y lógicamente, que este tipo de prueba solo se puede hacer cuando se aplica un diseño experimental. Es decir, cuando tengo una investigación que es de carácter experimental, porque los datos tengo que analizarlos, tengo que interpretar los datos, ¿no? Y de esa manera, entonces, yo luego poder hacer la prueba de mi hipótesis. ¿Cuándo mi hipótesis queda demostrada? Después de realizar el análisis estadístico, después de hacer la interpretación de los datos, ¿no? Puede ser que una hipótesis a veces no asegure realmente la comprobación, ¿no? A veces, miren, yo les digo a ustedes, pues digo que el objetivo general es el tema central, ¿verdad? Es el propósito central de la investigación. Porque a veces incluso uno con una sola investigación no avanza a cumplir todo el objetivo general. Y por eso a veces hay que poner contribuir, coadyuvar, ¿no? Coadyuvar, ¿no? ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, sabes que ayudémoslo a fulano de tal que está en problemas, yo no puedo ayudarlo solito, contribuyo en algo. Entonces, el objetivo general se cumple cuando de una u otra manera se cumplen los objetivos específicos, pero a veces no siempre. Entonces, a veces con una sola investigación no se puede cumplir en un 100% la prueba de la hipótesis. Para poder hacer la prueba de la hipótesis, entonces necesitamos tener el estudio. Tenemos que hacer el experimento, ¿no? Es decir, no sé, alguien está haciendo, no sé, va a tener enraizamiento de estacas de aliso, enraizamiento de estacas de aliso, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Monta el ensayo. Hace, no sé, donde el ingeniero José Castillo hace el ensayo, comienza entonces a hacer el ensayo en base al diseño experimental y monta el experimento. Ya tiene el experimento. Dice, no sé, voy a utilizar, por ejemplo, 5 tratamientos y cada tratamiento va a tener 3 repeticiones. Es decir, está montando el diseño experimental. Y una vez que monta el diseño experimental, ahora sí comienza a obtener la información, comienza a hacer observaciones. Aquí una recomendación muy especial para aquellos estudiantes que les va a tocar trabajar con hipótesis de investigación, es decir, en investigación experimental. Oigan, todo depende de la hoja de campo. Oiga, si la hoja de campo está bien diseñada, ¿no?, definitivamente se procesa fácilmente la información, motiva el procesamiento de la información. Oiga, pero si usted anota en un papel, anota en otro papel, anota en una libreta el día que le ruega a alguien que le está haciendo la evaluación, es terrible, ¿verdad? La clave para poder levantar la información del experimento radica en la hoja de campo o en la hoja de laboratorio que usted utiliza. Y en función de aquello, entonces, usted comienza luego a hacer la demostración de la hipótesis. En la hipótesis no le decíamos que es la que no pasa nada, en la hipótesis de la igualdad. En cambio, la otra hipótesis es aquella que nos permite la demostración. Y decíamos que la hipótesis nula, de alguna manera, el investigador la redacta deliberadamente para luego poder demostrar la otra hipótesis, luego de la interpretación de los resultados. Chicos, chicas, por favor, hagan los que tienen que hacer trabajos de investigación experimental, formulen una buena hoja de campo. Créanme que a algunos no le paran mucha bola aquello. Esas son las técnicas de recolección de los datos. Es las técnicas de recolección de los datos. La botan anexos, no le dan ninguna importancia. Para mí es lo más importante. Miren, en una tesis que hizo una señorita que todavía está haciendo ahorita su tesis, ¿no? Ella hizo el análisis estructural de cinchón. Y hizo una hoja de campo que era una verdadera sábana, ¿verdad? Pero está claramente diferenciada. Por ejemplo, como tenía 2 sitios, Urituzinga y tenía Selva Alegre, tenía para cada sitio una hoja de campo. Por ejemplo, para ver cómo son las hojas, cómo son las flores, cómo son los frutos, cómo son las semillas, qué tipo de semillas son. Todo estaba fríamente establecido, todo estaba fríamente ordenado. ¿Qué es de fundamental importancia? Mira, la semana pasada, coincidencialmente, el día miércoles, el día viernes, se me graduaron 2 estudiantes de mi proyecto Cinchona. Y yo siempre les digo a ellos de que yo ya no voy al grado, porque yo ya los preparo. Mi responsabilidad como director de tesis, cuando yo siempre dirijo una tesis, termina hasta que los preparo en la última exposición de PowerPoint. Y solo les pido que envíen una fotito. Me había enviado una de ellas, me había enviado una foto ya con el birrete, verán, como ingeniera forestal ya de la República, y la nota, 10 sobre 10. Para mí esa es la mejor recompensa, ¿verdad?
Pero ¿cómo parte el trabajo de investigación para llegar a ese punto crucial? Que ustedes están cerquita, ¿verdad? Parte del diseño de la investigación. El diseño de la investigación es fundamental para realmente poder tener datos confiables. En función de aquello, recuerden que decíamos de que la hipótesis es la suposición. Es la suposición a priori, decía este estudiante. A priori, quiere decir antes, ¿no? Es decir, a su debido tiempo. Yo supongo. Y en función de aquello, a mí me permite obtener la conclusión. Fíjense que las conclusiones, por favor, no se angustien. No pongan un concurso de conclusiones. No hay que hacer 10, 20 conclusiones. No se trata de eso, ¿verdad? Las conclusiones nacen de la confirmación de la hipótesis. Es decir, respaldadas en los resultados. Y entonces ahí someto a prueba a mi hipótesis, ¿no? La predicción, si la predicción se cumple, la predicción se cumple, recuerden que la hipótesis nula fue redactada de manera deliberada para ser rechazada. Entonces, existen claros indicios de que la otra hipótesis que tracé, esa es la hipótesis. Entonces, que yo voy a tener que demostrarla y que le voy a poner especial interés. Si no se cumple, es decir, se acepta a la hipótesis cero, se rechaza la otra hipótesis, ¿no? Y de esa manera incluso, ¿verdad? Cuando se cumple la hipótesis nula, ¿no? A veces es necesario generar otro tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, cuando finalmente yo someto a prueba, cuando yo realmente hago la conclusión de mi hipótesis, cuando hago la transformación de los resultados, cuando hago el análisis de los resultados, cuando hago la interpretación de los resultados. Y en función de aquello, entonces yo digo, por decir algo, vamos a suponer, qué sé yo, estuve probando hormonagro 1, 2 y 3 gramos por litro para poder hacer el enraizamiento de estacas, no sé, de aliso, por decir algo. Y resulta ser que la hipótesis le puse, la concentración de rotone no influye en la formación de raíz. La concentración de rotone sí influye. En el momento que yo realmente hago la predicción, ¿no? Y queda rechazada la hipótesis cero, la hipótesis negativa, automáticamente la otra hipótesis es la hipótesis que yo tengo que poderle hacer la transformación, hacer el análisis. Por eso entonces, miren, cobra mayor vigencia de hacer correctamente el diseño experimental. Entonces, no me vayan a poner hipótesis de investigación a aquellos que están trazando una parcela, por ejemplo, ¿no? O que están haciendo, no sé, una investigación que tiene análisis estadístico, pero que no tiene un diseño experimental. Por eso Jefferson, con muchísima propiedad, él había puesto un objetivo que tenía hipótesis y otro objetivo que tenía preguntas de investigación. Porque en el segundo objetivo, él no tenía prácticamente un diseño experimental. Pero sí iba a hacer interpretación estadística. Ojo, verán, no porque sea una investigación experimental, no significa que no vaya a utilizar la estadística. Entonces, la conclusión final diremos entonces que la hipótesis entonces no ha sido el fin, ha sido el medio para poder entonces confirmar o rechazar mi aseveración. Veamos algunas lecciones aprendidas, y aquí voy a entonces a requerir el concurso de ustedes, de los que no participaron. Vamos a poner algunos ejemplos de hipótesis para que ustedes me digan a qué tipo de hipótesis corresponde la que estamos poniendo en pantalla, ¿sí? Mis clases son interactivas para que todos estemos participando. A ver, voy a preguntarle a Mónica. Si yo pongo esta hipótesis, dice, el porcentaje de sobrevivencia de Cinchona officinalis al trasplante es del 65%. ¿Qué tipo de hipótesis será? ¿Qué hipótesis podría ser? Es una hipótesis. ¿Es una hipótesis positiva? Puede ser, vamos a ver si es positiva. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta de esa hipótesis. Es una hipótesis descriptiva, ¿no? Estoy describiendo. Recuerden que decíamos que las investigaciones descriptivas ponen hipótesis descriptivas, ¿no es cierto? También podría ser positiva, ¿no? También podría. Recuerden que habían 4 tipos de hipótesis, ¿no? Pero básicamente para el ejemplo es una hipótesis descriptiva. Voy a preguntarle en cambio al siguiente, voy a preguntarle a Marco, que en cambio dice la siguiente: a mayor años de educación ambiental, mayor conciencia en los patrones de consumo. Fíjense, Marco, a mayor años de educación ambiental, mayor conciencia en los patrones de consumo. Marco, ¿qué tipo de hipótesis sería esa? Hipótesis de investigación.
Sí, pero recuerde que todas son hipótesis de investigación. Sí, pues, hipótesis. A ver. Mis clases son muy interactivas, por eso tienen que estar atentos. Yo estoy poniendo el tipo de preguntas ahorita porque ya me estoy dando cuenta que algunos no le paran ninguna importancia a las clases. A ver. Descriptivas. A ver. Así que a mí no me digan que la educación presencial están extrañando. No hay interés, créanmelo, en ningún sistema. Ningún sistema. Funciona sin interés. A ver, le pregunta en cambio ahorita Burneo Luis. Burneo Luis, la misma pregunta. A mayor años de educación ambiental, mayor conciencia en los patrones de consumo. Luis, ¿qué tipo de hipótesis será? Sí, Por lo menos que hable una día cualquiera y vamos a ver si eso no es. A ver, para ver. ¿Es una positiva? ¿Hipótesis positiva, Inge? Hipótesis positiva. Vamos a ver si es hipótesis positiva. Es una hipótesis, está clarito, miren, mayor. ¿Se acuerdan que decíamos de que hay palabras claves? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está diciendo? A ver, ¿cómo me interpreta esta hipótesis Alonso? Alonso, a ver, explíqueme con sus palabras. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? A ver, ¿qué quiere decir esta hipótesis? Alonso. 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 Quiero que me la interpreten en cambio de la hipótesis. ¿Qué quiere decir? A mayor año de educación ambiental, mayor conciencia en los patrones de consumo. Alonso. Sí, ingeniero. A ver, ¿qué quiere decir esta hipótesis? Mayor años de educación. No, quiero que usted la interprete. ¿Qué está queriendo? Sí. Es el mundo profesional nuestro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la hipótesis? ¿Qué estoy queriendo decir en el enunciado? A ver. Que mediante a base de la educación o fomentando la educación se realiza una concientización a las personas hacia el futuro para el consumo. Muy bien, Alonso. Muy bien. Es decir, mientras yo, por ejemplo, asisto a mayor cantidad de cursos, o sea, me dan un curso de sostenibilidad, un curso de biodiversidad, un curso de educación ambiental, los que están de moda los webinars, asisto a una cantidad de cursos sobre educación ambiental. La hipótesis dice que si yo asisto, en definitiva, a más cursos, debo tener mayor conciencia en consumir menos. Entonces ya no iré ahora que el feriado de Navidad a destrozar, qué sé yo, los percheros para después botar una cantidad de basura. Porque yo tengo una educación. Eso dice la hipótesis, ¿no es cierto? Eso es la hipótesis. Pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Cuál es entonces la clave en esta hipótesis? La palabra mayor. Es decir, significaría entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que si yo hago una catalogación, saco una encuesta y digo, a ver, señor, ¿cuántos cursos usted ha asistido de educación ambiental? Yo he asistido 5, dice. ¿Cuántos? 6, 10, y saco un promedio. Ya. Y dice, muy bien, a ver, promedio, 10 cursos ha hecho de educación ambiental. ¿Qué consume usted? Dice, vea, yo consumo, dice, que si yo embutidos, con Entonces dice, no hay relación. Y en cambio interpreta otro. Dice, ¿cuántos cursos usted ha seguido de educación ambiental? Yo he seguido 2, dice. ¿Cómo se alimenta? Dice, no sé, vegano. No sé si han oído la palabra. ¿Qué es vegano? A ver, ¿han oído la palabra vegano? ¿Qué son los veganos? A ver, ¿quién ha oído qué es la palabra vegano? ¿Que hay ¿De vegetariano? No, vegano versus vegetariano, a ver. Así va a haber una diferencia enorme entre los que son veganos y los que son vegetarianos. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre un vegano y un vegetariano? Bueno, yo he escuchado que los veganos no comen derivados ni de hortalizas ni de carne y los vegetarianos sí comen hortalizas. ¿Quién está hablando, por favor? Yuri. Yuri, más o menos. A ver, ¿quién más? No es tanto así. ¿Qué diferencia entre resulta que un vegano ha sido a un curso, y él tiene patrones de consumo mejor? Fíjense, la palabra mayor es clave. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay, pero para poder entender? Vegano y vegetariano. A ver. El vegano no consume nada de lo que deriva de los animales, como leche, huevos, queso. Perfecto. César, ¿y vegetariano? Vegetariano sí, consume plantas y también derivados como huevos. Excelente, César. Se recuperó, César. Se recuperó porque me quedó pésimamente mal en antes que no supo cuál es el símbolo, hombre, promedio de... Ustedes eso verán, ojalá esa parte de la grabación no escuche mucha gente, hombre. Porque imagínense que escucho la primera vez que no saben cuál es el promedio. Bien, César, se recuperó, César. Muy bien. Los veganos se alimentan de todos los vegetales menos de proteínas de origen animal. Es decir, todo lo que proviene, por ejemplo, de los animales, huevos, por ejemplo, no consumen. Leche no consume. Es decir, ese tipo de cosas no consumen. Los vegetarianos consumen, en cambio, todos. Yo soy vegetariano y consumo, y me desayuno, y dice, claro, no comen ellos carne, ¿no es cierto? Los vegetarianos consumen vegetales, pero acá no consumen nada. O sea, son mucho más extremistas. Nada.
Ayer estaba viendo, hay un canal INTI, ¿verdad? En TV Cable, pero no, si alguien tiene TV Cable, vea, INTI se llama el canal. Justo dieron ayer el programa sobre los veganos y vegetarianos. Incluso decían, fíjense, los veganos, que ni siquiera ellos tienen desarrollados los colmillos, porque dice que los colmillos los desarrollamos cuando nos alimentamos de carne, Y ponían el mismo ejemplo de los felinos, ¿verdad? Fíjense. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Mayor. Fíjense, resulta ser que una persona que ha asistido a un curso tiene mejores patrones de consumo. Entonces, eso es lo que voy en este caso, a demostrar a través de la hipótesis de relación causal. Siguiente. En cambio, aquí le vamos a dar paso, ahora sí, José, la primera dice, una adecuada fertilización del suelo en las plantaciones forestales potencia el rápido crecimiento en diámetro y altura de los árboles de Pachaco y Melín. ¿Qué tipo de hipótesis será? Es una hipótesis positiva. A ver, ¿será que hay una palabra clave que está subrayada? Dice rápido crecimiento. Dice. Le voy a preguntar a Jessica. Jessica, ¿qué tipo de hipótesis será? Jessica. Jessica, dígame un tipo de hipótesis para ver si eso no es. Dice una adecuada fertilización del suelo en definitiva propicia un mayor crecimiento. ¿Qué tipo de hipótesis será? ¿Será hipótesis de relación causal, tal vez? Hipótesis muy bien de relación causal. ¿Por qué? Porque dice rápido crecimiento. Es decir, la causa del rápido crecimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa del rápido crecimiento? A ver. Jason, ¿cuál es la causa, de acuerdo a la hipótesis del rápido crecimiento? ¿Cuál es la causa? La fertilización del suelo. La fertilización, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia, Jefferson, en esa hipótesis? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Relación causa. Recuerden que las hipótesis de relación causal tienen causa-efecto. ¿Cuál es la consecuencia, Jefferson? ¿Cuál es la consecuencia? Jefferson, 1. Jefferson. Inge creo que no tiene internet. Vamos entonces con Katy. Katy, ¿cuál es la consecuencia en cambio? ¿O cuál es el efecto de la fertilización? Causa-efecto. Recuerden que las hipótesis de relación causal tienen causa-efecto. Para poder entender, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Katy. El rápido crecimiento en el diámetro y altura. El diámetro y altura. Muy bien, Katy. La consecuencia, el efecto sería el diámetro y la altura. ¿Qué haría el investigador? Tendría que generar un diseño experimental, ponerle una fertilización de base, por ejemplo, NPK, no sé, 10, 30, 10, y pone 3 tratamientos, 5 repeticiones, y después mide el crecimiento. Causa-efecto. Decíamos que la causa sucede antes que el efecto en este tipo de hipótesis. Y decíamos claramente que la causa, en el caso de nuestras investigaciones, es XY, un cambio en la variable independiente que realmente puede afectar el comportamiento de la variable dependiente Y. Muy bien. Vamos entonces, ahorita preguntémosle en cambio, siguiente tipo de hipótesis, le vamos a preguntar a Yelena. Yelena, dice, las y los campesinos de la Sierra Ecuatoriana tienen mayor conocimiento del uso de las plantas medicinales que los de la Amazonía. Sería una hipótesis alternativa, Inge. A ver, hipótesis alternativa. Voy a preguntarle también para que vaya participando. Lady, ¿qué tipo de hipótesis sería Lady? Lady. Inge, yo creo que es una hipótesis relativa igual. Relativa. No hemos visto relativa, ¿verdad? Yo no he dicho hipótesis relativa. Para nada he visto hipótesis relativa. A ver, Lady, ¿qué tipo de hipótesis sería? A ver, vamos a ver en cambio ahorita Isaac. ¿Qué tipo de hipótesis sería Isaac? Esto es interactivo. El tipo de, no sería de, a ver. Mayor, verán. La palabra mayor. Esa es la clave. No es descriptiva. No hemos visto hipótesis descriptivas. Solo vimos 4 tipos de hipótesis. Hay una cantidad de hipótesis en la literatura. Escogí 4 para poderles explicar a ustedes en la clase. A ver. ¿Qué tipo de hipótesis? David, ¿qué tipo de hipótesis? David, ¿qué tipo de hipótesis? ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Podría hacer una hipótesis nula también? ¿Nula?
¿Qué es una hipótesis nula, David? Ahí se ha arado en el Mara. ¿Qué es una hipótesis nula? Perdón. Es cuando se contrasta en la hipótesis nula, cuando se contrasta en investigación. Se pone dos puntos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, tome la palabra cualquiera. ¿Quién me dice qué tipo de hipótesis sería eso? A ver, Leslie, ¿qué tipo de hipótesis sería? Leslie, ¿qué tipo de hipótesis? No, sería una hipótesis descriptiva. Descriptiva. Es que no hemos visto hipótesis descriptiva. A ver, alguien más. ¿Conoce que le... Ingeniero. A ver, ya. Es una hipótesis positiva porque muestra diferencia. A ver, positiva. A ver, Ingeniero, ¿ya? ¿es hipótesis de relación causal? Vamos a ver si es hipótesis. ¿Quién dijo relación causal? Por lo menos que haya... Yo, Rosbel. Rosibel, veamos. Hipótesis mayor. Dice mayor. Está correlacionando dos variables. A ver, ahora sí. ¿Cuáles son las dos variables? A ver, los que no contestaron. A ver, Lady, ¿cuáles serían las dos variables que se están correlacionando? ¿Cuáles serían las dos variables que se están correlacionando? A ver. El conocimiento que tienen, el conocimiento que tienen el uso de las plantas, los campesinos de la sierra con los campesinos de la Amazonía. Muy bien. Esas serían las variables. Estamos haciendo una comparación. Recuerden ustedes que yo les dije que hay unas palabras claves, ¿no? La palabra clave aquí es mayor. ¿Cómo podría ser para que se recupere clever? ¿Cómo podría ser ya en la práctica? ¿Cómo podría hacer usted para demostrar esa hipótesis? ¿Cómo podría ser? Realizando, ingeniero, encuestas, tal vez. Ajá, encuestas, ¿no es cierto? ¿A quién haría usted las encuestas, clever? A los campesinos mismos. ¿A qué campesinos? A los de la sierra y a los de la Amazonía, y ahí sería una comparación de cuál tiene más conocimiento. Bien. Es decir, miren, yo tendría que catalogarlo, ¿no? Tendría que hacer, no sé, un CARDEX, alguna cuestión de catalogar, poner, por ejemplo, campesinos de la costa, campesinos de la sierra y de la Amazonía. Y preguntarles, por decir algo, a ver, ¿usted conoce la uña de gato? Sí, no, en parte. ¿Conoce el uso? Entonces, ¿conoce qué hizo la sangre de drago? ¿Conoce, no sé, el uso que le dan las plantas, no sé, en su localidad? Y en función de aquello, realmente demuestro si mi hipótesis de relación correlacional o asociativa es mayor o es menor, en este caso, tanto por los campesinos de la Amazonía como por los campesinos de la sierra. Seguimos. Blanca, la primera hipótesis, ¿qué será? Dice, las altas concentraciones de auxinas no influyen en la inducción de callo en explantes de cinchona oficinales. Sería una hipótesis nula porque está diciendo que no influyen. Perfecto. Entonces dice que es una hipótesis nula o negativa. Es la hipótesis que decimos de la igualdad. Es la hipótesis prácticamente que decimos que no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Katy Sánchez. La siguiente hipótesis que dice, las altas concentraciones de auxinas influyen de forma directa en la inducción de callo en explantes de cinchona oficinales. ¿Qué tipo de hipótesis será eso, Katy Sánchez? Una hipótesis positiva porque dice que sí influyen. Es hipótesis positiva. Influyen. Es decir, es taxativo, es afirmativo. Está diciendo que las altas concentraciones de auxina sí influyen. En el momento que queda demostrada la primera hipótesis, automáticamente la otra es la que a mí me va a permitir prácticamente sacar las conclusiones de mi investigación. Marlon. Y la última dice, las altas concentraciones de auxinas influyen en la inducción de callo en explantes de cinchón oficinales en un rango de 50 a 70%. Marlon, ¿qué tipo de hipótesis será? Marlon. Se fue Marlon. A ver, Jefferson, ¿qué tipo de hipótesis será entonces la última, la séptima? Jefferson. Tampoco estuvo Jefferson. A ver, ¿quién más? Vamos a ver. A Mónica, para que se recupere. Mónica, ¿qué tipo de hipótesis será esa? Mónica. Estoy viendo. Las altas concentraciones de auxina influyen en la introducción de callo. Ya está viendo por lo menos. ¿Qué tipo de hipótesis? Inge, es la de relación causal. A
ver, no, se recuperó ya, ¿verdad? Campo Verde, Dalton, ¿qué tipo de hipótesis es la séptima? ¿Qué tipo de hipótesis es el séptimo ejemplo? Campo Verde, Dalton. Ingeniero, es hipótesis de relación causal. Hipótesis de relación causal. A ver, Campos, Marisol, para que se recupere, ¿qué tipo de hipótesis es? Fíjense que no están atentos. ¿Eh? Correlacional. No. Rango, dice. A ver, nombremos. Atienza y Doris. ¿Qué tipo de hipótesis es la séptima? No es, Inge, no es hipótesis atributiva, algo así. ¿Cómo? Hipótesis, atributiva. Atributiva. No, yo no he hablado de hipótesis atributiva. En mi vida he hablado de hipótesis atributiva, peor en esta clase. No he hablado de hipótesis atributiva. A ver, Jiménez José, ¿qué tipo de hipótesis sería esa? Para que vean que para mí el proceso de aprendizaje es igual, presencial o a distancia. El que quiere pone atención, presencial o a distancia es lo mismo. A mí no me vean así que extrañan la educación presencial, que se mueren. A ver, Jiménez, ¿qué tipo de hipótesis es esa? Yo también pienso que es de relación causal. Relación causal, verán, dice rango. Seguimos. A ver, ¿qué dice? Tania nos da. Yelena, recupérense, Yelena. ¿Qué dice? ¿Qué hipótesis es esa? Yelena. Aquí estoy, Inge. ¿Qué hipótesis es? ¿Qué hipótesis es? William, ¿qué tipo de hipótesis es? William, ¿qué tipo de hipótesis es? Sería hipótesis de correlación de dos variables, ¿no? A ver, alguien que sepa qué tipo de hipótesis es, ¿sabes? Cualquiera. ¿Hipótesis alternativa? ¿Es una hipótesis qué? Dije, es hipótesis alternativa. Es una hipótesis alternativa, dice rango. Es decir, me ofrece otra posibilidad. Dice que está en el rango de 50 a 70. No puede ser nunca relación causal, no puede ser nunca correlacional, porque no está relacional. No dice mayor, es menor, o es superior, o es inferior. No me dice aquello. No me dice aquello. Mira, ahorita Jeffrey está entrando. ¿Ve? Ya le dijeron, ¿sabes? Que te estaba preguntando y no asomas por ningún lado. Entonces, vean, mire, el que quiere interés lo tiene presencial, a distancia, no sé, virtual, por libros, como sea, por radio, por televisión, quiere aprender. Entonces, todos los ejemplos que hemos puesto tienen relación con el campo profesional del ingeniero, la ingeniera forestal. En función de aquello, vamos a hacer la tarea autónoma. Vamos a formular un problema de investigación experimental que puede ser de su proyecto de tesis, si tiene una investigación experimental, y si no lo tiene, vamos a generar otro. Vamos a formular un problema de investigación. Luego a ese problema de investigación le vamos a poner estos 5 tipos de hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis nula, vamos a hacer una hipótesis positiva o de investigación, vamos a hacer una hipótesis alternativa, una hipótesis de relación causal o asociativa, y finalmente hacemos una hipótesis de relación causal. ¿Sí? Entonces, repito, para los que tienen trabajos experimentales, me acuerdo, Blanca tiene, Leslie, Nicole Espinosa, tienen ellos de los que me acuerdo, pero sí creo hay otros también que tienen trabajos experimentales. Los que no tienen, por favor, generamos un problema de investigación, creamos un problemita de investigación que sea para una investigación experimental, ¿sí? Y le vamos a poner 5 tipos de hipótesis. Vamos a ponerle una hipótesis nula, le vamos a poner una hipótesis positiva o de investigación, le vamos a poner una hipótesis alternativa, le vamos a poner una hipótesis correlacional o asociativa y una hipótesis de relación causal. Pero todo en torno al problema de investigación. Tienen que poner el archivo en Word nomás en 2 hojitas. En la primera hoja le ponen el título que dice formulación de un problema de investigación y 5 tipos de hipótesis. Siempre pongan el tema, por favor. Cambiarán la carátula, verán. Algunos están poniendo carátulas de otros ciclos, ¿no? Cambiarán el temita de la carátula, el nombre, la fecha de asignación hoy, y es para el día miércoles. Para el día miércoles hay que subir la tarea. Para el día miércoles. Avisarán a los que no vinieron ahora, verán. Katy, por favor, Katy Castillo, avísenles, por favor, los que vinieron el día de hoy, ¿sí? Katy. Ya, ingeniero, ya les aviso. Que para el miércoles, porque estamos terminando aquí, no tenemos, si Dios lo permite, en enero.
Entonces, para el día miércoles hay que poner un problema de investigación y estos 5 tipos de hipótesis, ¿no? Entonces, en la primera hojita va una carátula y en la segunda hojita, pero concreto, enunciado, H sub 0, tanto. H sub 1 o HI, tanto. Hipótesis alternativa, tanta, ¿sí? Tanta, ¿qué es? Una hipótesis correlacional, pero relacionada con el problema de investigación. En 2 hojitas hacen un fichero en Word, ponen su primer apellido y su primer nombre. Voy a poner el ejemplo de Abad Mónica, perdóneme Mónica, Abad Mónica, lo subimos a la plataforma, el miércoles se cierra a 7:30 de la mañana, el miércoles se cierra. Entonces facilito, ¿no? Hacemos un programa de investigación, los que ya tienen investigación de carácter experimental, ponen de su tesis mismo, pues para revisar que ya estén bien, ¿sí? Y vale 4 puntos, vale 4 puntos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está clara la tarea? Sí, Sí, ingeniero. Además, en la plataforma ya está explicado con lujo de detalles aquello, ¿no? Vamos a prender la camarita para irnos terminando. Damos la camarita para ir terminando, chicos. Bien. Por favor, estudiarán. Estudiarán. Recuerden ustedes que yo les dije que para ser un buen estudiante, primero hay que prestar atención. Y veo que algunos están en cualquier parte, menos en atención. Menos en atención. Segundo, decíamos que hay que tener comprensión. Si yo atiendo, comprendo. Yo nunca dije una hipótesis disyuntiva que nos dieron. Mi vida he hablado de hipótesis disyuntiva. Entonces, primero, atención, atención. Segundo, comprensión. Tercero, motivación. Y cuarto, emoción. Fíjense, estaba viendo justo, yo estoy matriculado en un cursito de motivación que da en un instituto de México, justamente para motivarlos a mis estudiantes, ¿no? Y hablaba esta semana, habló justamente el tema, era la emoción. Y decía que los seres humanos nunca podemos perder la capacidad de asombro, la capacidad de emocionarnos. Si cumplimos con esas 4 cositas sencillas, ¿verdad? Primero, atención. Segundo, comprensión. Tercero, motivación. Y cuarto, emoción. Oiga, tienen el éxito asegurado. Y decíamos que el éxito venía acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y que siempre tratemos de apuntar a ser extraordinarias personas. No se olviden de aquello. Siempre estén revisando, por favor, la materia. Quiero revisar si llegó Dalton. Dalton llegó tal vez. Dalton, Campo Verde, Dalton. Ingeniero, aquí estoy. Campo Verde llegó. Llegó Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Katy, por favor, que Maribel me justifique la falta para no perjudicarle en su asistencia, por favor, Katy. Y por favor, le aviso. a todos los estudiantes que no vinieron, revisen la grabación, porque esta clase es fundamental para poder redactar las hipótesis, en el supuesto que lo tengan, y para poder hacer la tarea. Recuerden que la tarea hay que formular un problemita de investigación. Yo de las tesis que me acuerdo, la de Blanca y la de Nicole, tienen problema de investigación. Tienen un problema de investigación porque son investigaciones de carácter experimental. Para ellos va a ser más fácil poner las hipótesis, que puede ser entonces nula, positiva, alternativa, correlacional y la otra asociativa. Entonces ponemos esos 5 tipos de hipótesis en 2 hojitas. En la primera hoja va la carátula, le ponen tema, formulación de un problema de investigación y 5 tipos de hipótesis. Concreto, preciso, ¿no? Suben un archivito en Word con el primer apellido y el primer nombre de ustedes en Word, ¿verdad? No en PowerPoint. Y de esa manera entonces entregan la tarea hasta el día miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez que haya quedado? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, genial. Perfecto. No se olviden, chicos, de estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Siempre estén revisando, por favor, la materia. No se olviden, por favor. Bien, una vez más, permítame, Katy, agradecerle a usted por la coordinación que siempre hace con sus compañeros. Muchísimas gracias, Katy. Yo siempre estoy molestando a ella de primera mano y a mí me enseñaron en mi casa a agradecer. Yo considero que la gratitud es uno de los sentimientos más nobles que nos deben mover a los seres humanos. Dios le pague, Katy. Y Dios le pague a todos y cada uno de ustedes por asistir a esta clase un poco atípica, que siempre la hacemos en la tarde, pero por esta situación un poco que se hizo a la última hora, el día viernes, y en la tarde vino este correo del seminario que va a haber hoy en la tarde, que es una disposición de las autoridades. Ustedes saben que desde el punto de vista de una disposición hay que cumplirla a pie juntillas, porque prácticamente es algo imperativo, es algo que uno no puede faltar. Así que muchísimas gracias, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes, primero por la responsabilidad, segundo por la atención que tuvieron de estar acá, por todos los motivos, chicos, hay que estar más atentos, ¿verdad? Así que a mí no me vengan a decir que quieren volver a la educación presencial, si no hay esos 3 elementos, los 4 elementos fundamentales, presencial, a distancia, virtual, por radio, por televisión, como sea, definitivamente el sistema de enseñanza-aprendizaje se mueve en base a atención, en base a
comprensión, motivación y emoción. Muchísimas gracias. Dios les pague. Que tengan una extraordinaria semana. No se olviden, verán, la pandemia está recrudeciendo con mayor fuerza. Por favor, cuídense mucho, cuídense mucho. Recuerden que esta prácticamente es la última clase del año 2020. Quiero aprovechar de estos minutitos que me quedan. Primero, para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por permitirme trabajar en este país donde no hay trabajo. Mi mamá todas las mañanas que la llamo me dice, nunca te olvides de darles gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajo. Y ustedes son la columna vertebral en mi trabajo. Dios les pague por todo. Les agradezco por todo. Dicen que Navidad tengas una fecha de alguna manera hacer un balance, las cosas buenas y las cosas malas. Les pido disculpas, perdón, tal vez alguna cuestión de manera totalmente sin ningún interés, sin ninguna intencionalidad, tal vez los ofendí a una cuestión, les pido me disculpen. Y si Dios lo permite, pues nos vemos en el próximo año, que tengan un año reparador, que realmente puedan disfrutar, puedan descansar, pero con todas las medidas de seguridad. Recuerden que, ya digo, la pandemia no se ha ido, traten de disfrutar de la mejor manera, de descansar, ¿no? De que el próximo año pues venga cargado de muchas bendiciones, tanto para ustedes, para sus familias, tanto en el plano personal, en el plano académico, en definitiva, en todos los actos de su vida, que todo sea felicidad. Que tengan una extraordinaria Navidad y que el próximo año pues nos traiga mucha bendición, mucha aventura, no solo para nosotros, sino a toda la humanidad, que esta situación que ha ido pasando y que nos ha dejado lecciones profundas, aprendidas, nos sirvan para salir a una nueva normalidad como seres humanos renovados, más solidarios. Yo siempre digo que no estamos para inspirar, estamos realmente para tratar. Nosotros no estamos para impresionar, estamos para inspirar confianza, cariño, amor, ternura, y definitivamente que el nuevo año pues venga cargado de mucha alegría, de mucha felicidad, sobre todo de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y todas y cada uno de sus familias. Dios les pague, chicos, que Diosito los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, próximamente. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Gracias, Nica. Hasta luego, que pasen.